2:24. ¿Lo tenemos? Sí, vamos a leer desde el versículo 21. Escúchelo, mire, voy a dar lectura, usted nada más véalo y vamos a ver dos errores. Solamente vamos a ver en esta tarde dos errores que cometemos cuando hablamos de la muerte de Cristo. Y dice ahí el versículo número 21. ¿Todos lo tenemos? Dice el versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lean el 24 conmigo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Versículo 25 termino yo leyendo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice el versículo número 24, dice, quien llevó él mismo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Es así que vamos a ver aquí en Primera de Pedro, vamos a ver dos cosas que debemos de corregir. Vamos a ver, hermanos, que hay dos errores que cometemos cuando hablamos acerca de la muerte de Cristo. Y el primer error, hermanos, es cuando nosotros no valoramos la sangre de Cristo. Cuando nosotros no valoramos la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo es muy valiosa. Esa sangre de Cristo, hermanos, es la que limpia nuestro pecado. Cristo, hermanos, llevó nuestros pecados. ¿Usted está seguro de eso? Sí. Dice la Biblia ahí en el versículo 24, que Él llevó nuestros pecados. Dice el versículo 23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que Él encomendaba, Él encargaba, Él se entregaba la causa, dice, al que juzga justamente. Es así que nosotros, algo que nosotros necesitamos corregir, hermanos, es cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, que el pecado, que la vida eterna se pierde. En la iglesia, hermanos, por más que hemos hablado acerca de que la vida eterna, ¿verdad?, la tenemos, muchas veces creemos más una mentira que la verdad de Dios. Y algo que tenemos que corregir es lo que dice la Biblia, que Cristo, hermanos, llevó nuestros pecados, que Cristo llevó nuestros pecados. Y ahora, hermanos, la salvación es gratis. La salvación es gratis. Y a lo mejor para algunos de ustedes dice, es que eso ya lo sé. Pero es muy fácil, hermanos, cuando nosotros comenzamos a pensar que por nuestras obras, que por nosotros, que lo que yo hago, que a veces lo que nos detiene es el pecado, a veces nos acusa el pecado en nuestra vida. Y necesitamos nosotros, hermanos, entender que Cristo llevó nuestros pecados. Y que si yo en este momento no le estoy sirviendo a Dios, si yo en este momento no me siento digno de obedecer a Dios, digno de servirle, si yo no me siento digno de hacer algo para Él por mis pecados, estoy en un error. Estoy en un error. Porque la Biblia dice que es por gracia la salvación. Es por gracia. Y nosotros lo he dicho una y otra vez, hermanos, pero a veces no lo creemos al 100%. No lo creemos, hermanos, cuando hablamos acerca de que podemos conocer a alguien que canta los mismos coritos que nosotros, lee la misma Biblia, pero ahora te dice que la salvación
se pierde. Mira lo que dice Efesios 2. Vamos a Efesios, hermanos, y vamos a ver, y yo espero que aquí en este momento, si tú tienes duda de tu salvación con la palabra de Dios, que no sean los sentimientos, sino que sea la palabra de Dios. Efesios 2, 7. Estamos en un tiempo, hermanos, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios. No estamos en un tiempo donde Israel le caía el maná. No estamos en ese tiempo. Tampoco estamos en ese tiempo donde Adán y Eva estaban en un Edén. No estamos en ese tiempo. No estamos en ese tiempo donde José soñaba. Estamos en el tiempo de la gracia. Y este tiempo, hermanos, aunque no lo creas, es una bondad. Y esa bondad es sorprendente. Esa bondad significa, escucha por favor, la bondad de Dios es el amor de Dios para quienes no merecen el perdón. Estamos en ese tiempo, hermanos. Y tú puedes decir, pero ¿por qué Dios es así? Es Dios. Es Dios. Ahorita Dios no te da el maná. Ahorita no estás en un Edén. Ahorita Dios estás en la gracia. En el tiempo de la gracia. Y la gracia es la bondad de Dios. ¿Y qué es la bondad? Es el amor de Dios para quienes no lo merecen. Dios en este tiempo, en estos 2000 años después de que Él murió, cuando el pecado había sobreabundado y cuando el pecado estaba era demasiado el pecado, dice la Biblia que sobreabundó la gracia. Eso dice la Biblia. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos en el tiempo de la bondad de Dios. ¿Y qué es la bondad de Dios? Es el amor para quienes no lo merecen. Los que no merecen el amor de Dios, los que no merecen su perdón, ese es el tiempo. Hoy es el tiempo. ¿Sí? Y a veces, hermanos, desde la iglesia tradicional te dicen, pórtate bien para ir ¿a dónde? Lo sabemos. Ve a la iglesia para ser salvo. Cuando la Biblia dice que es la bondad de Dios. Y por eso dice ahí el versículo número siguiente, que es el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y cuando tú llegas a una iglesia con los mismos cantos, se saludan, acción de gracias, te hablan del Espíritu Santo, te hablan de la palabra de Dios, te hablan de la congregación, pero te dicen, la salvación se pierde. Es un error. Ahora, ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Dónde está la bondad de Dios? ¿Dónde está la bondad de Dios? Dice Romanos 5:20. Vamos rápidamente. Quisiera darles algunos versículos, pero Romanos 5:20. Estamos en la bondad de Dios. Y si tú en este momento te sientes culpable, porque seguramente sigues pecando, seguramente no has dejado de pecar, seguramente sigues teniendo malos pensamientos, y si tu conciencia te acusa y estás esperando ser perfecto para servirle a Dios, ¿sabes qué le estás diciendo a Dios? Yo desecho la gracia de Dios. Yo no quiero la gracia de Dios. Yo lo quiero hacer por mis propios méritos. Yo quiero servirle a Dios con mis propios méritos. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, cuando Cristo viene a morir en la cruz, hermanos, los judíos habían dicho, crucifícale, crucifícale. Y dijeron ellos, su sangre sea sobre nosotros. El pecado, hermanos, estaba en su apogeo.
Y en ese momento de oscuridad, en ese momento de tinieblas, en ese momento de una oscuridad espiritual, en ese momento, ¿sabes qué viene? Según este versículo, ¿qué sobreabunda? La gracia de Dios. En ese momento, cuando la humanidad, hermanos, no tenía perdón, en ese momento cuando la humanidad, cuando los judíos dijeron a ese hombre crucifícalo, ¿sabes a quién estaban crucificando? Lo sabemos, al Señor Jesucristo. En ese momento, en lugar de venir Dios con ira, sobreabunda la bondad, la gracia de Dios, el amor para aquellos que no lo merecen. Dice Gálatas 2:16, vamos a Gálatas. A propósito, eso lo aprendemos en el seminario, pero el libro de Gálatas está corrigiendo la mala doctrina. Gálatas, el libro de Gálatas está corrigiendo esa mala doctrina. Ya en el libro de Gálatas ya había personas que decían, la salvación se pierde. Y Pedro estaba dudando de eso. Pedro estaba, ¿se perderá o no se perderá? ¿Se perderá o no se perderá? Y si tú has leído el libro de Gálatas, llega Pablo y lo exhorta y lo corrige y lo encara y le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese problema, hermanos, no es de ahorita. La salvación se pierde. La gente empieza a razonar y te dice, mira, ¿cómo es posible que Dios te va a dar la salvación así de gratis? Si al pueblo de Israel le dio 40 años el maná, ¿tú crees que sea injusto? Pues no lo sabemos si tú crees que sea injusto o no, pero Dios lo hizo. ¿Y sabes hoy qué está haciendo Dios? Estamos en el tiempo de la gracia. Gálatas 2:16. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a tener que interactuar mucho hoy. 2:16. Quien no se pueda poner de pie, no lo haga, ¿eh? Ahí son los chavos, ¿no? Estoy hablando de los invitados, ¿eh? No estoy hablando de los muchachos. Dice 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hermanos, ¿se entiende? Ahí lo dice. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Ahí está, la muerte de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie. Y Pablo va y encara a Pedro, y Pablo llega y está escribiendo mala doctrina, está corrigiendo mala doctrina, el libro de Gálatas. Y estamos viendo que la Biblia nos dice ahí que por las obras de la ley nadie será justificado. Si tú te quieres salvar por tus obras y tú ahora dices, mira, lo que yo estoy haciendo es porque yo soy bueno, porque yo lo hago bien, porque yo soy perfecto, porque yo soy muy habilidoso y yo hago las cosas bien, dice la Biblia, nadie va a ser justificado por sus obras. ¿Se entiende? Entonces, hermano, ¿por qué a veces andamos tristes? Cuando andamos pecando, hemos ofendido a Dios, hemos hecho algo malo, ¿por qué andamos tristes? Si no vamos a ser justificados. Por nadie, dice, va a ser justificado. Gálatas dice ahí 2:21, ahí adelantito. Gálatas 2:21 dice, sigue hablando de lo mismo. El libro de Gálatas te habla de lo mismo y dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Tú estás desechando la gracia de Dios y estás anteponiendo tus obras? No desecho, dice, la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás pueden tomar su lugar. ¿Qué está diciendo este versículo? Entonces por demás murió Cristo. Entonces dice, por demás murió Cristo. Mira, si tú y yo nos íbamos a salvar por hacer buenas obras, entonces por demás murió Cristo. Si tú y yo nos vamos a salvar haciendo buenas obras y pasando a la viejita del semáforo y dándole de comer a los animalitos y
y haciendo todas esas buenas obras que tú puedes hacer, ¿verdad? Participando en fundaciones, que nada de eso es malo, pero no tiene que ver con la salvación. Mira, si tú nada más portándote bien vas al cielo, por demás murió Cristo. La muerte de Cristo fue un desperdicio, pero no es así. Dice ahí, no desecho la gracia de Dios. Dice el versículo capítulo 3, versículo 2. Míralo, sigue hablando de lo mismo. Y es muy importante, dice, esto solo quiero saber de vosotros. Pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Por las obras? Ahí está. Y sigue hablando, hermanos, y sigue corrigiendo. Y podemos llegar ahí a Romanos 3:28. Y como lo dice ahí en Romanos, vamos por favor para allá. Romanos 3:28. Dice Romanos 3:28. ¿Lo tenemos? Romanos 3:28. Estamos hablando de un error que cometemos cuando hablamos de la muerte de Cristo. ¿Cuál es ese error? Pensar que la salvación se pierde. Pensar que la salvación se pierde. ¿Qué dice Romanos 3:28? Vamos a leerlo juntos. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, como conclusión, ¿cuál es la conclusión? El hombre es justificado por fe. ¿No lo puedes creer? Hermanos, ¿crees que la salvación no costó? ¿Crees que la salvación no costó? Claro que sí costó. Claro que sí costó. Simplemente, hermanos, vamos a Juan 19. Vamos allá al libro de Juan 19. ¿Has leído el libro de Juan? Juan 19, y podemos ver ahí una lectura, todo Juan 19. ¿Verdad? La salvación no es gratis. Que no te cueste a ti es otra cosa. Que es la bondad de Dios, pero la salvación no es gratis. Mira lo que dice ahí el versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y podemos seguir leyendo, hermanos. Y la próxima semana vamos a leer este capítulo bien. Pero ¿sabes qué? La salvación, hermanos, es gratis para nosotros, pero tuvo un grande precio. Y ese precio es para un justo. Es así, hermanos, que cada uno de nosotros necesita entender que la salvación, la seguridad, tenemos seguridad eterna. La salvación no se pierde. No por méritos propios tuyos, es porque es Dios quien te da la bondad. Y si alguien viene y te dice la salvación se pierde, la Biblia dice otra cosa. ¿Qué decía Pablo ahí en Romanos 8? Vamos a Romanos 8. ¿Qué decía Pablo? Vamos a regresar a Romanos, hermanos. Romanos 8, 38. ¿De qué estaba seguro Pablo? Porque necesitamos nosotros estar seguros. Porque así como en los tiempos de Pablo, esta era una mala enseñanza, hoy en día también tenemos esa mala enseñanza. Hoy en día también hay esa mala enseñanza dentro de las iglesias. Y no es gente mala, pero no tiene esa buena enseñanza. Dice Romanos 8:38. ¿De qué estaba seguro Pablo? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué estaba seguro Pablo? Que nada lo iba a separar de Dios. Nada lo iba a separar del amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? La bondad de Dios. ¿Cuál es esa bondad? ¿Qué significa esa bondad? El amor para quienes no lo merecen. Si tú has aceptado a Cristo, Dios te ha dado un regalo y ahora tú tienes vida eterna. Y nadie, hermanos, te puede quitar esa vida eterna. No la puedes perder porque es un regalo. Y ese regalo Dios te lo ha dado. ¿A él le costó? Sí. Y así como en los tiempos de Pablo, hermanos, se había introducido esa mala doctrina, hoy en día también hay muchas iglesias que te dicen la salvación se pierde. Pórtate bien para ir al cielo. Ponte a predicar, te dicen, ponte a predicar para ganar tu salvación. Y eso no dice la Biblia. No dice la Biblia. Con mucho amor, con mucho aprecio, hermanos, pero eso no dice la Biblia. El segundo error, para terminar, vamos otra vez a 1 de Pedro 2 y vamos a ver el segundo error. Ya vimos el primer error cuando hablamos de que la salvación, hermanos, queremos que nos cueste. Queremos ganárnosla con nuestras obras. Queremos nosotros ser buenos por méritos propios. 1 de Pedro 2. La segunda cosa la vemos ahí en el versículo 24. Y dice ahí, ¿lo tenemos? Versículo 24 de 1 de Pedro. ¿Estamos ahí? Vamos a ponernos de pie, por favor, para leerlo. Y vamos a encontrar el segundo error, la segunda cosa que tenemos que corregir. Y vamos a leerlo juntos. El versículo 24 dice: quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuiste sanados. Ahora juntos, ¿qué les parece? Íbamos como una ola. Así. Hasta allá atrás. Ok, hermanos de atrás, están ¿sí? ¿Sí me oyen? Yo entiendo que el sonido llega primero aquí, pero vamos a empezar, Sale, vamos. Dice el versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Así es, dice este versículo, ¿verdad? Después de que nos dice que Él llevó nuestros pecados sobre un madero, para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, ¿qué vamos a hacer? Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. La segunda cosa, hermanos, que tenemos que hacer, que tenemos que corregir, es cuando no estamos viviendo para Dios. Hemos dejado de hacer cosas. Ahora ya no tomamos, ahora ya no vas a bailes, ahora ya no te peleas, ahora ya no eres rencoroso, ahora ya no haces muchas cosas. Pero ahora tienes una vida nueva, donde confías en Dios, solucionas como Dios lo hace, ahora haces lo que Dios te dice. Es una vida nueva. Y el error que cometemos es aceptar a Cristo y seguir viviendo como lo hacíamos antes. Seguir pensando como lo hacíamos antes. Seguir solucionando las cosas como lo hacíamos antes. En el yo creo, en el yo pienso. Solucionando las cosas como el mundo lo hace. Cuando ahora tenemos una vida nueva, pueden tomar su lugar. Una vida nueva en Cristo. Ahora tenemos una identidad en Cristo. ¿Cuántos de aquí hemos visto la lección 1 del discipulado? ¿Sabes qué es lo que vistes en la lección número 1 del discipulado? Una identidad. Eres hijo de Dios. Perteneces a una familia especial. Perteneces a una familia especial.
una identidad, algo nuevo. Deja de solucionar las cosas como lo hacían tus padres. Con mucho respeto, son tus papás. Pero ahora tienes una vida nueva, donde estás en una familia nueva. Tienes un padre nuevo. Es una identidad, tu identidad. Y dice la Biblia ahí, ¿verdad? Dice ahí que en el versículo número 21, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, para que también, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Cristo padeció por nosotros. Y dice ahí, en el versículo 21, que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sabes que en esa nueva vida vas a sufrir? Pero Cristo ya te dio ejemplo de esos sufrimientos. Vas a sufrir, pero ¿sabes qué? Ahora te vas a encomendar a Él. Ahora tienes un consuelo con Él. ¿Vas a sufrir? Sí vas a sufrir. Dice el versículo 23, ¿verdad? Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga. Todas esas tribulaciones, todas esas persecuciones que tienes, las encomiendas a Dios en esa nueva vida. Antes estabas sin Dios, ahora estás con Dios. Antes padecías sin Dios, ahora padeces con Dios. ¿Y sabes quién es el que juzga? Justamente. Y dice ahí, encomendaba. ¿Qué hacía Cristo? La voluntad de Dios. ¿Qué hacía Cristo? Se sometía a la voluntad de Dios. ¿Y padeció? Sí. Por eso en el huerto de Getsemaní Él dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Señor, sé lo que viene. Viene tribulación, viene sufrimiento, viene aflicción. Que cuando llegó la aflicción, Él simplemente encomendaba. Encomendaba. Esa palabra encomendar es encargar. Esa palabra encomendar es entregar. Él entregaba sus padecimientos. Él entregaba a Dios sus tribulaciones. Y dice el versículo número 21 que Él dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Estás en aflicción? También Cristo estuvo en aflicción. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. ¿Te está yendo mal por hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es el error? Pensar que porque estás haciendo la voluntad de Dios, todo te va a ir bien. Pensar que porque estás en el discipulado, todo te va a ir bien. Cuando realmente no es así. Ese es el error. El error es pensar que si tú estás en el seminario, si tú estás sirviendo, si tú estás haciendo las cosas de que Dios quiere y estás haciendo su voluntad, todo te va a ir bien. Ese es el error. El primer error es pensar que la vida eterna se pierde. El segundo error es pensar que todo me va a ir bien. O pensar que cuando me vaya bien, voy a hacer las cosas que Dios quiere. Dice ahí, encomendaba la causa, la encargaba. Cristo encargaba, Cristo entregaba sus tribulaciones. ¿A quién? Al que juzga justamente. ¿Tú eso haces, hermano, cuando estás padeciendo? Cuando estás en tribulación, cuando estás en enfermedad, ¿tú lo entregas a Dios? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dice el versículo 25, brincándonos el 24, dice el 25, porque vosotros erais, tiempo pasado, como ovejas, como una oveja, hermano, descarriado, sin rumbo,
¿Cómo éramos sin Cristo? ¿Cómo éramos antes de estar con Cristo? Y ahí es donde muchos dicen, no, yo cuando estaba sin Cristo me iba bien, ganaba bien, no me enfermaba, hacía las cosas bien, tenía fama. Según la Biblia, estando sin Cristo, eras una oveja descarriada. Según Dios, para Dios eras una oveja descarriada. Sí, pero estaba mejor porque me iba bien, el carro no se descomponía, tenía trabajo, pero eres una oveja descarriada. ¿Y ahora qué eres? ¿Ahora qué eres según este versículo 25? Ahora dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora tienes dirección, ahora tienes rumbo. Ahora, hermanos, estamos con Dios. Ahora te encuentras en el camino con Dios. Y ahora lo que tienes que vivir es la gracia de Dios. Vamos a 1 de Corintios 15 y vamos a terminar ahí. 1 de Corintios 15. Estamos viendo dos errores, hermanos, que debemos de evitar. Y el primer error es pensar que porque hago algo malo voy a perder mi salvación. El primer error es pensar que porque yo he cometido algo equivocado voy a perder mi salvación. Ese es el primer error. Pero el segundo error, hermanos, es no estar viviendo para Dios. El segundo error, hermanos, es no estar viviendo a la voluntad de Dios, entregando, hermanos, aquellas cosas que me están estorbando para poder hacer la voluntad de Dios. Y mira lo que dice 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hemos preguntado, ¿verdad?, varias veces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que predicaba Pablo? ¿Cuál es el evangelio que tú predicas? El versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. También Pablo lo recibió igual que tú, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a este libro, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Lean ustedes el 7, dice, después apareció a Jacobo, después a los 2 apóstoles. Versículo 8 también, y al último de todos como a una hormiga apareció a mí. Dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. ¿Qué tan grande es la bondad de Dios que Dios perdonó a Pablo, aunque había perseguido a la iglesia? ¿Qué bondad tan grande tenía Dios para con todos nosotros, que Dios perdonó? Versículo 10, dice Pablo, una persona pecadora, una persona que no merecía, ¿verdad? Pero por la bondad de Dios, dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios. Acaba de decir Pablo que él persiguió a la iglesia de Dios. Acaba él de mencionarlo y dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si Pablo era algo, ¿por qué era? ¿Porque era bueno? Por la gracia. ¿Porque lo hacía bien? ¿Porque tenía estudios? ¿Por qué? Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy. ¿Tú puedes decir esas palabras? Dice el versículo 10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios, ese amor inmerecido para aquel que no lo merece, no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Yo lo he aprovechado. Yo perseguí a la iglesia, pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice ahí, antes
he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles. Él dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Crees que está medio enredado este versículo o está claro? ¿Qué dice Pablo? Yo perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si soy algo, si estoy sirviendo, si terminé el discipulado, si tengo un grupo a mi cargo, ¿por qué es? Por la gracia de Dios. ¿Hay alguien que hace más? No. ¿Te memorizaste un versículo? ¿Tus hijos tienen una carrera? Por la gracia de Dios. Dice ahí, Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sabes que a veces, hermanos, cuando nosotros pensamos, hoy me porté mal, hoy no merezco orar, hoy discutí con mi esposa, hoy no puedo leer la Biblia, hoy me enojé? Porque somos buenos para eso, ¿verdad? Para enojarnos, pero también para señalar. ¿Sí o no? El pastor no se debe de enojar. Pues no lo hagas enojar. Fácil, ¿no? Es que se enojó. El pastor no se debe enojar. Pues no me provoques. Llega a la hora que quedaste, ¿verdad? Dice ahí, por la gracia, no, iba un poquito más adelante, dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esa gracia de Dios, hermanos, y esa es una pregunta, hermanos, estamos ya en la conclusión. ¿La gracia de Dios está siendo en vano para contigo? ¿O tú aprovechas esa gracia de Dios? Esa gracia de Dios. ¿Qué te detiene para servirle a Dios? ¿Qué te detiene para hablar de Él? ¿Qué te detiene para leer? ¿Qué te detiene para orar? ¿Qué te detiene para terminar tu discipulado? ¿Qué te detiene? La gracia de Dios, hermanos, que no sea en vano para contigo. Dice Pablo, antes yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, Pablo entendía que lo que él era por la gracia de Dios. Y Pablo entendía que a veces nosotros estamos despreciando la gracia de Dios. Pregunta, ¿estás trabajando por la gracia de Dios? ¿Estás trabajando? ¿Estás evangelizando? ¿Estás haciendo algo por la gracia de Dios? ¿O lo haces por tus propios méritos? Por la gracia de Dios. Ahora, tampoco se trata de que si es por la gracia de Dios, es de corazón y hazlo cuando puedas y hazlo como puedas y no vas a rendir cuentas a nadie. Eso no estamos diciendo. Eso sería el tercer error. Pero ahorita nos quedamos en el segundo error. ¿Está bien? Es así que tú estás aprovechando la gracia de Dios. ¿Estás viviendo por la gracia de Dios? ¿Eres lo que eres por la gracia de Dios? ¿O tú estás haciendo las cosas por tus propios méritos? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar en esta tarde. Y vamos a pedirle a Dios que si estamos en alguno de estos dos errores, Dios nos permita salir de ellos. Y déjame decirte, hermano, que una mentira es más fácil que la creas que una verdad. Una mentira es más fácil que lo creas. Ya hemos visto versículo tras versículo que te dice que la gracia de Dios no se pierde, que la salvación no es por obras. Así es que yo quisiera que cerremos nuestros ojos y que cada uno de nosotros